Soberano Dios y buen Padre Celestial, bueno eres tú con nosotros a pesar de nuestras debilidades. Pero tú nos has dicho, Señor, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Señor, no quisiéramos venir por nuestras propias obras o esfuerzos, sino acercarnos de manera confiada a través de nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Te rogamos que tu buen Espíritu nos dirija hacia toda verdad y que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda dar el fruto que tú esperas, conforme a tu propósito. Te rogamos que así pueda ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar la exposición de su palabra. Como dije, vamos a aprovechar el tiempo. La semana anterior empezamos un tema con respecto a la iglesia y Dios mediante será el tema que seguiremos considerando. La pregunta que estamos respondiendo es: la iglesia, ¿por qué es importante? Y la semana anterior estuvimos viendo algunos aspectos en lo referente a dos situaciones que se dan en las iglesias locales: una creencia fácil y una salvación de señorío. Hoy vamos a enfocarnos en lo que la naturaleza de la iglesia local. Ese va a ser el tema general de hoy. La iglesia, ¿por qué es importante?, es el tema principal, pero hoy vamos a considerar la naturaleza de la iglesia local. Y en ese sentido vamos a continuar. Hay preguntas importantes que deseamos que en el Señor puedan encontrar respuestas. Y especialmente deseamos que esta respuesta la obtengamos de lo que la palabra de Dios dice, y no bajo nuestras perspectivas o bajo nuestras conclusiones personales, sino que estemos convencidos de que es la palabra de Dios dice, y la autoridad de las Escrituras, la palabra infalible, necesaria y suficiente que Dios nos ha dado y que ha sido inspirada por su Espíritu Santo, las santas Escrituras, que en ella podamos entender o conocer todo aquello que debemos creer y obedecer con respecto a la salvación y a la vida práctica. La pregunta sería algunas como estas: ¿necesitan los cristianos unirse a una iglesia local? ¿Cuáles son los privilegios y las responsabilidades de los miembros de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuáles son las características de una iglesia saludable y espiritual? ¿Cuáles son las actividades de la iglesia? ¿Cómo debe la iglesia expresar su adoración? ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe ser gobernada? Todas estas y algunas otras preguntas similares deben encontrar respuesta no en nuestra opinión personal, sino en lo que la palabra de Dios dice. Solo ahí tenemos el fundamento seguro en lo que Dios ha revelado a través de la misma. Y a lo largo de este estudio esperamos, por lo menos el día de hoy, establecer cuál es esa naturaleza de la iglesia local. Y luego continuaremos hablando con respecto al propósito, a las funciones, a la adoración, a lo que es la membresía en la iglesia local, a lo que es la disciplina y la autoridad en la iglesia local. Son temas que seguiremos tratando, Dios mediante, pero hoy vamos a enfocarnos en cuál es la naturaleza de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es la iglesia local? Bueno, algunos han llegado a concluir que la iglesia es o se refiere a un aspecto físico. Algunos, cuando nombramos la iglesia, pueden llegar a pensar inmediatamente en un edificio o en las instalaciones de un edificio, en un terreno o en una construcción. Pero en realidad la iglesia local, según las Escrituras, no se define por los edificios o los templos físicos. En el nuevo pacto, la iglesia local no se define por los edificios o el templo físico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos definir esto de aquí? Permítanme hacer una distinción. Antes de definir lo que es la iglesia local, necesitamos definir dos conceptos que son fundamentales. Dos conceptos que encontramos en las Escrituras. Uno de ellos es la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Bueno, cuando hablamos de la iglesia universal según las Escrituras, nos estamos refiriendo
a todos los creyentes en todo el mundo, elegidos por Dios, que han existido, existen o existirán. En toda la historia de la redención, todos aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la fe son la Iglesia universal. Entonces, cuando encontramos en las Escrituras esta idea de Iglesia universal, se refiere a todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, de toda lengua o nación, que el Señor ha salvado por su gracia y ha unido a Cristo por medio de la fe. Esa sería la Iglesia universal. ¿Ok? Veamos algunos textos. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 menciona lo siguiente. Y yo también te digo, está hablando el Señor Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús está hablando y respondiendo a las interrogantes de sus discípulos, y en este caso la de Pedro, y Él dice que edificará su iglesia y que sobre esta iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Esa referencia a mi iglesia es una referencia a la Iglesia universal, es decir, a todos los creyentes de todos los tiempos, de toda la historia, que el Señor ha salvado o salvará en el futuro por su gracia. ¿Ok? Es una referencia a la Iglesia universal. Veamos otro texto. Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. Dice lo siguiente: aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El contexto es que el apóstol Pablo está hablando y está describiendo, está usando esta analogía de un cuerpo y está diciendo, aún nos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Ahí está refiriéndose a la iglesia universal, es decir, a lo largo de la historia el Señor ha ido añadiendo a esa iglesia universal estos diferentes ministerios que menciono. No está refiriéndose a una iglesia local específica, sino a la iglesia universal, a todos los creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos. ¿Ok? Todos los verdaderos creyentes, claro está, ¿no? Entonces esa referencia, aún nos puso Dios en la iglesia, se refiere a la iglesia universal. Veamos otro texto. Efesios 1, 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que todo lo llena en todo. ¿Ok? Entonces, lo mismo vemos al apóstol Pablo usando esa analogía también con respecto al cuerpo, y dice que sometió todas las cosas a la iglesia. Se está refiriendo nuevamente a la iglesia universal. ¿Ok? A ese pueblo escogido que es representado con este nombre como la iglesia y que ha sido puesta o unida junto a Cristo. Es su cuerpo, de lo cual Él es cabeza. ¿Ok? Entonces podemos ver en algunos de estos pasajes, hay muchos más, podemos ver en estos pasajes de la Escritura una referencia especial y particular a esa iglesia universal. Es decir, todos los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, conforman ese cuerpo total de creyentes redimidos por Cristo. Probablemente a esa iglesia universal nosotros no la conocemos. Nosotros no conocemos a todos los creyentes que han vivido a lo largo de la historia, no conocemos a los creyentes que viven quizás en otros lugares, en otros países o ciudades, y quizás no conoceremos a otros creyentes que vivirán luego de nosotros. ¿Ok? Pero aquí hay una referencia a la iglesia universal. Todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios y unido a Cristo forma parte de esa iglesia universal.
Ese es el primer concepto que es importante tener claro antes de definir lo que es la iglesia local. Entonces, el segundo concepto que es importante de definir es la iglesia local. ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia local? Déjeme mencionar lo que es la iglesia local. Una iglesia local es la comunión de un cuerpo de creyentes en una ubicación específica que por el Espíritu Santo han sido llamados fuera del mundo de las tinieblas y han sido unidos espiritualmente en un solo cuerpo local junto a Cristo Jesús. Ya lo repito, pero tenga en mente lo que estoy mencionando, no se distraiga. Una iglesia local es la comunión de un cuerpo de creyentes en una ubicación específica que por el Espíritu Santo han sido llamados fuera del mundo de las tinieblas, es decir, fuera del pecado, de la vida de pecado, han sido unidos espiritualmente en un solo cuerpo local junto a Cristo Jesús. Entonces, aquí ya vemos un concepto de iglesia más reducido. Iglesia universal eran todos, ¿verdad? Pero acá en iglesia local nos estamos refiriendo a un grupo específico de creyentes en un lugar específico que el Señor ha llamado por su gracia, los ha libertado de la esclavitud del pecado, de las tinieblas en las cuales vivíamos y nos ha unido a un cuerpo local junto con otros creyentes. ¿Sí? Ahora, ¿dónde vemos eso en las Escrituras? Pues también vemos eso en las Escrituras. Gálatas 1, versículo 1 y 2. Ya hablamos de la iglesia universal, ahora estamos hablando de la iglesia local. Gálatas 1, 1 y 2. ¿Ok? Dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Qué vemos aquí? Vemos una referencia a la iglesia, pero dice una ubicación específica y particular. ¿A cuál iglesia está saludando Pablo allí? A la iglesia de Galacia. En otras palabras, está saludando a las iglesias locales que había en esa ciudad de Galacia. ¿Ok? Ya no está haciendo una referencia a la iglesia, no podía saludar con esa carta a toda la iglesia, pero está saludando, en este caso, a un grupo de creyentes en una ubicación específica que el Señor había salvado y los tenía juntos en una localidad. ¿Ok? Veamos otro texto que se refiere a una iglesia local. Romanos 1:7. Romanos 1:7. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está nuevamente saludando, pero ahora ¿a quién está saludando? A todos los que estáis en Roma, es decir, a todos los creyentes que en esa ciudad se reunían de Roma, que lógicamente la carta de los romanos está dirigida a esos creyentes. ¿Ok? Entonces vemos una referencia a esa iglesia local. Veamos otro texto, 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este pasaje vemos una particularidad. Hay una referencia a los dos conceptos de iglesia. ¿Qué dice primero? A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. ¿Eso es iglesia local o universal? Local. Pero luego dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Eso, todo lo que en cualquier lugar, ¿a qué se refiere? A la iglesia universal. ¿Ok? Entonces ahí vemos los dos conceptos en un mismo pasaje. ¿Ok? Se distinguen. ¿Ok? Entonces es importante ver en las Escrituras estas dos distinciones de iglesia universal y de iglesia local, porque cuando no se comprende bien lo uno o lo otro, podemos estar diciendo algo con respecto a la iglesia local que es a la iglesia universal,
o podemos estar diciendo algo a la iglesia universal que se refería a la iglesia local. Es importante hacer esa distinción, ¿ok? Entonces, ¿qué es una iglesia local? Veamos una definición. Los hombres y mujeres que han sido llamados en una localidad específica son aquellos que se entregan a la obediencia de la fe, se comprometen por un acuerdo voluntario unos a otros a rendir cuentas unos a otros en amor, por medio de reunirse humildemente y consistentemente junto con los líderes para la comunión espiritual y la mutua edificación. Este concepto está diciendo que el Señor salva a hombres y mujeres, los llama a una localidad específica. Estos creyentes se entregan a la obediencia por la fe, se comprometen de manera voluntaria a rendirse cuentas unos a otros en amor, a reunirse humilde y fielmente junto con sus líderes para la comunión y la mutua edificación. Eso es una iglesia local, en la práctica. ¿Ok? Entonces, esta es una definición bastante breve, pero bíblica, según lo que hemos visto, de una iglesia local. Creyentes que el Señor ha salvado o ha llamado a la salvación, que hacen un pacto o un compromiso voluntario de caminar juntos, que creen las mismas verdades, que se congregan, que se edifican mutuamente junto con sus líderes que el Señor ha llamado. Eso es una iglesia local. No es solo asistir. Eso es importante. Pastor. ¿Qué pasa con la iglesia a nivel del mundo? Ajá. ¿Qué pasa con la iglesia universal? Bueno, la iglesia universal tiene la promesa que Dios o que Cristo ha dado de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, como vimos en Mateo. Pero esa iglesia universal es visible a través de ¿qué? De las iglesias locales. La iglesia universal se hace visible a través de las iglesias locales. No podemos ver a todos los creyentes de todo el mundo, pero sí podemos ver ¿a quiénes? A los creyentes que pertenecen a cada iglesia local. ¿Ok? La misma promesa que es dada a la iglesia universal implica hacia la iglesia, en este caso local. Pero esa iglesia universal no es visible, no conocemos a todos los creyentes, pero sí podemos conocer a esos creyentes, según lo que hemos visto, que el Señor ha llamado a la salvación, que hacen un pacto, un compromiso para caminar juntos, para creer lo mismo, para congregarse, para edificarse, y eso es una iglesia local. Y si podemos, lo podemos traer también a la iglesia universal, a la iglesia local. Claro, en este caso, la iglesia local muestra físicamente a esa iglesia universal. ¿Sí? ¿Ok? Una pregunta. Claro. Yo he escuchado decir que realmente la iglesia universal la llaman a la iglesia católica. Ok, entonces, buena pregunta. La iglesia católica romana ha tomado, lamentablemente, ese nombre como iglesia universal, pero no es un nombre que le compete ni que le pertenece, porque la iglesia es una sola. La iglesia son los creyentes que el Señor ha salvado en Cristo Jesús y lo ha unido a su cuerpo. Esa es la iglesia universal. Ahora, ese concepto de iglesia universal, ellos probablemente lo han tomado para sí mismos o para identificarse. También los pares de sufrir también tienen un nombre similar, usan un concepto así. Pero en cualquiera de ambos casos, sea el catolicismo romano o sea los pares de sufrir o algún otro que tenga un nombre similar, no entienden el sentido de lo que es la iglesia. Y precisamente lo que estamos haciendo ahora es definiendo por la palabra de Dios lo que es la iglesia. Entonces, la iglesia universal son todos los creyentes que el Señor ha salvado por su gracia y ha unido en Cristo Jesús. Todos los salvados por Cristo Jesús. Lamentablemente el catolicismo romano ha tomado ese concepto y se lo ha aplicado a sí mismo, pero no les pertenece a ellos. De hecho, han tomado muchas otras cosas inadecuadamente, además del nombre. ¿Ok? Entonces, ¿seguimos? Por mi parte, seguimos hasta las 10 de la noche, ¿no? Ok. La iglesia local, en este caso, debe adquirir una responsabilidad. ¿Cuál es
relación entre la iglesia y Cristo? ¿La iglesia, perdón? ¿Cuál es la relación entre la iglesia y Cristo? Pues precisamente el hecho de que sin Cristo no hay iglesia. El Señor a todos aquellos que ha salvado los ha unido a Cristo por medio de su Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo es la relación entre la iglesia. ¿Ok? Entonces, la iglesia local adquiere la responsabilidad, y es la responsabilidad principal, de defender la palabra de Dios, de practicar los preceptos, guardar las ordenanzas. Eso es lo que lleva a cabo la iglesia, la disciplina. Todo aquello lleva a cabo la disciplina. Nos sometemos unos a otros, nos congregamos, nos edificamos, nos amonestamos unos a otros. Eso es lo que hace la iglesia. ¿Ok? Una iglesia local, según las Escrituras, según la descripción que hemos visto también, es la iglesia que todos debemos de llegar a ser, o lo que todos debemos de anhelar a ser como iglesia local. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el problema es que por el desconocimiento, a veces por el desconocimiento, a veces por nuestro propio pecado, muchas veces no tomamos en cuenta lo que Dios dice en su palabra con respecto a su iglesia. Y por eso vemos el escenario de que algunas iglesias, lamentablemente, ¿qué sucede? Bueno, vemos personas que andan de iglesia en iglesia. O vemos personas que dicen, yo y Dios. No necesito una iglesia. ¿Sí? Entonces, no hay un compromiso formal con ningún creyente, ni con una iglesia local. No hay un compromiso formal con la verdad. No hay un compromiso formal con un cuerpo local de creyentes. Viven en vidas individuales. ¿Sí? Cuando vemos en las Escrituras, no vemos a creyentes individuales viviendo solos. En las Escrituras vemos comunidad de creyentes. Las cartas de Pablo son escritas, como ya leímos, a iglesias locales, a una comunidad de creyentes. ¿Ok? Entonces, Él ha unido a cada creyente a un cuerpo local. Si el Señor ha salvado a alguien, lo va a unir a un cuerpo local de creyentes, no lo va a dejar solo, como un llanero solitario. Y como decía, a veces por el desconocimiento, otras veces por nuestro propio pecado. A veces queremos vivir vidas propias sin rendir cuenta a nadie, ¿sí? Sin preocuparnos por nadie, sin cuidar a nadie. Entonces, lo que vemos aquí básicamente es que hay diferentes motivaciones incorrectas de estar en un lugar o de no estar. Algunos quizás quieren estar en un lugar quizás por figurar o por algún cargo o por alguna otra situación, pero no por el sentido principal de lo que es la iglesia. Entonces, eso no es la iglesia local que agrada al Señor. Sin embargo, debemos mencionar también que la iglesia local a la cual nos estamos refiriendo, la iglesia local, no es perfecta. Un día esa iglesia será gloriosa cuando su Señor venga por segunda vez. Pero mientras tanto, ninguna iglesia local es perfecta. Hay un remanente de pecado con el cual luchamos, con el cual perseveramos, con el cual tratamos cada día, lo rendimos a los pies del Señor, pero no hay ninguna iglesia local perfecta. Pero sí hay iglesias que tienen claramente lo que son y buscan cada día agradar al Señor conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Ok? Entonces, esta realidad del pecado remanente no impide que seamos iglesia. Podemos ser iglesia a pesar de este pecado remanente que hay. Una iglesia local conformada o compuesta por verdaderos creyentes que se comprometen con la verdad de Dios, acuerdan voluntariamente andar juntos, congregarse de manera particular, edificarse, rendir cuentas. Eso es lo que Dios desea para su iglesia local. ¿Ok? En este sentido vamos a ver 3 aspectos de la naturaleza de la iglesia local. 3 aspectos o 3 características de la naturaleza de la iglesia local. La siguiente semana hablaremos un poco más de esto, lo desarrollaremos con el propósito, pero hoy vamos a ver cuáles son esos 3 aspectos. ¿De la iglesia local? Sí, 3 aspectos de la naturaleza de la iglesia local. La iglesia local en su naturaleza es unida, o tiene la naturaleza de la unión, tiene la naturaleza de un cuerpo de creyentes santificados, y se le ha dado la verdad de la palabra de Dios. Unión o unidad, santidad y verdad.
Ninguna iglesia local que no tenga esos tres aspectos en su naturaleza puede llamarse iglesia local. Unión, santidad y verdad. Alguien puede decir, aquí somos los más unidos, nadie es más unido que nosotros. Pero no pueden estar viviendo vidas piadosas en lo secreto. ¿Sí? Unión, santidad y verdad. Alguien puede decir, aquí somos los más unidos y los más santos posibles. Pero no pueden estar predicando la verdad. O alguien puede decir, nosotros tenemos la verdad, que estamos predicando la verdad, pero pasamos divididos todo el tiempo. Entonces, no puede ser una de las tres o dos de las tres, tiene que ser las tres. Una iglesia local en su naturaleza tiene unidad, santidad y verdad. ¿Ok? Una iglesia local es un cuerpo unificado de creyentes. La iglesia es una familia. Encontramos en las Escrituras esa analogía con respecto a una familia. Y una familia, la característica es que se mantiene unida. Normalmente, ¿no? Es salvo ciertas excepciones. Pero es una familia, la familia de Dios. La salvación no solamente nos reconcilia hacia Dios, la salvación también nos lleva a unirnos a otros de manera horizontal. Efesios 2:14 dice lo siguiente, Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si hay algo que hizo el Señor es precisamente unificar a su pueblo. Un cuerpo en Cristo, no hay división de judío, gentil, de rico, pobre, de hombre o mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es una naturaleza o una característica de la naturaleza de la iglesia. Si alguien o un grupo dice ser iglesia y no tiene esta característica, debemos dudar de que sean iglesia. Efesios 4:4. Efesios 4:4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. Esta unidad no solamente es en nuestra identidad, sino que también es en nuestra vida espiritual y en nuestra práctica. La vida de cada creyente, o la vida que cada creyente tiene con Cristo, se convierte también consecuentemente en una vida hacia sus hermanos. Una vida que compartimos con otros. Insisto, no somos llaneros solitarios del Evangelio. Entonces, unidad estamos hablando, ¿verdad? Veamos un ejemplo en este sentido en Hechos 2. ¿Cómo se ve la iglesia local en las Escrituras en esto que estamos hablando de la unidad? ¿Cómo se ve un pueblo unificado o esa iglesia local unificada por Dios? Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo era esa iglesia primitiva? Bueno, todos los que habían creído estaban juntos, pero no solo estaban juntos de que estaban reunidos, sino que tenían todas las cosas en común, lo cual implica una unidad, una comunión unos con otros, en diversos sentidos. Ahí mismo en Hechos 4:32, la iglesia desarrollándose, siendo establecida, va desarrollándose la iglesia. Hechos 4:32 menciona: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo era la multitud de los que habían creído? Un corazón y un alma. ¿Sí? Había unidad, incluso en sus posesiones. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted va a decir, bueno, hoy día escuchamos que todo es unidad. Hermano Darwin, présteme la llave del carro, de su carro, que me lo llevo a mi casa. No nos referimos específicamente a eso, ¿no? Por si acaso. Pero sí a tener muchos aspectos en común y no llevar las cargas uno solo.
Segunda de Corintios 8, 3 en adelante. Segunda de Corintios 8, 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Segunda de Corintios 8, 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está elogiando la actitud de los creyentes de Macedonia que decidieron tomar una ofrenda, pero no solo el hecho de que decidieron tomar una ofrenda para ayudar a los creyentes en Jerusalén, sino que se dieron a sí mismos al servicio del Señor. Mostraron una unidad y buscar el beneficio para otros creyentes con sus propias vidas. La iglesia local es un cuerpo unificado de creyentes. Eso es conforme a las Escrituras. ¿Ok? Hemos visto iglesia local unida. ¿Estamos claros? Pero la iglesia local también es un pueblo santificado por Dios. Entonces, ya leímos un texto, pero vamos a volverlo a leer. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2, referente a lo que estamos hablando. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos que Pablo está reconociendo los conceptos que ya dijimos, pero está diciendo que esos creyentes tienen una característica: los santificados en Cristo Jesús, y también dice los llamados a ser santos. Primera de Corintios 1:2. Entonces lo que está diciendo aquí es que cada creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios ha sido santificado por Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios me ve santo como a Cristo, pero por la obra de Cristo. ¿Ok? Pero también dice más adelante que esos santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos, es decir, a perseverar en esa posición que Dios los ha puesto ahora después que los ha salvado. Cuando Dios nos ve la santidad de Cristo, porque de lo contrario no pudiéramos venir delante de su presencia. Y eso es algo que siempre debemos recordar. Nuestras mejores obras incluso están teñidas aún de pecado ahora. Pero las obras de Cristo, que son perfectas, son las que Dios recibe y son puestas en nuestra cuenta a beneficio de Él. Esa es la obra del Evangelio en Cristo Jesús. Los santificados en Cristo Jesús y los llamados a ser santos, a continuar perseverando en esa posición que Dios nos ha puesto. La iglesia local es un pueblo santificado de Dios, que ha sido separado por Dios, pero que también camina y persevera en esa santidad. Quiero aclarar también que cuando hablamos de santidad respecto a Dios, cuando hablamos de santidad respecto a Dios, esto es pureza, perfección y sin pecado. Eso es con respecto a Dios. ¿Sí? Es pureza, perfección o separación sin pecado. Pero cuando hablamos de la santidad con respecto a los creyentes o a la iglesia, se refiere a una separación. Dios nos ha separado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable en Cristo Jesús. Nos ha separado del pecado y nos ha puesto en un lugar diferente donde ahora podemos obedecerle y vivir para su gloria. ¿Ok? Cuando hablamos de santidad con respecto a los creyentes, no es una perfección, porque no podemos alcanzar esa perfección aquí, hasta que un día el Señor nos lleve a su presencia en un cuerpo glorificado, y ahí sí seremos santos y le veremos tal como es. ¿Ok? Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Ustedes están siendo lavados o serán lavados algún día?
Ustedes serán santificados, ustedes serán un día justificados. ¿Eso es lo que dice el texto? No. El texto dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Ok? La iglesia es una nación santa, es un reino de sacerdotes consagrados por el Espíritu Santo para el servicio del Señor. Segunda de Pedro dice, vosotros también como segunda de Pedro 2:5, primera de Pedro 2:5, perdón, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. La iglesia de Dios es santa en su naturaleza. La iglesia de Dios es unida en su naturaleza. Y esto es solamente por los méritos de Cristo. Pero la iglesia de Dios también es portadora de la verdad. Es unida, es santa y es portadora de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es portadora de la verdad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que sin tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad con el fin de proteger y proclamar esa verdad, que ese es el fin de la iglesia. Si el Señor nos ha salvado, una de las mayores responsabilidades que tenemos como iglesia local es proteger y proclamar su verdad. Si una iglesia no tiene la verdad de Dios, como antes preguntaba la hermana con respecto al catolicismo romano, no puede llamarse iglesia, aunque su nombre tenga el nombre de iglesia. La iglesia no va a ser juzgada, también mencionamos la semana anterior, la iglesia no va a ser juzgada si construimos muchos edificios, si lo pintamos de un color o cómo hacemos la fachada del templo. La iglesia no será juzgada por eso, la iglesia será juzgada por su fidelidad a la verdad, por el cuidado y protección que le demos a la misma y porque nos mantengamos firmes en la fe que una vez fue dada a los santos. Por eso la iglesia será juzgada. Y esa fue la advertencia que el Señor dio a la iglesia a través del apóstol Judas en los versículos, en la carta a Judas, versículos 3 y 4. Eso solo tiene un solo capítulo. Judas, versículos 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenéis de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habéis sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y al Señor Jesucristo. El Señor escribe a su iglesia a través del apóstol Judas y le dice: debes de contender por la verdad, por la fe que fue dada una vez a los santos, lo que aquí tenemos escrito. Porque va a haber hombres que pretenden engañar o tergiversar esa verdad, pero la iglesia es responsable de reconocer esas herejías o engaños y plantar la verdad y decir: esto es lo que dice Dios. Si una iglesia deja la verdad, probablemente dejará de existir. Si una iglesia deja la santidad, igualmente. Si una iglesia deja de vivir unida, de la misma manera. La naturaleza de la iglesia necesita las tres cosas: unidad, santidad y verdad. Nuestra responsabilidad como iglesia local es saber si estamos guardando esas tres cosas. Si esto es así, la pregunta es: si usted pertenece a la Iglesia Universal, si yo pregunto ¿cuántos pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo? ¿Nadie? ¿Cuántos pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo? Ok. ¿A la iglesia, cuántos pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo? Todos. No estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿no?
¿Cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal? Ok. Bueno, cada uno responderá, no digamos todo, cada uno debe responder de manera individual. Ok. Entonces, si es así, el Señor nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha santificado, nos ha unido a su cuerpo. La segunda pregunta es, si el Señor nos ha unido a la iglesia universal, la pregunta es, ¿usted pertenece a una iglesia local? Una iglesia local donde hay creyentes comprometidos, que se comprometen con la verdad, que acuerdan voluntariamente caminar juntos, que se ayudan mutuamente a la edificación y a la disciplina. Pues ese es el segundo paso después de que el Señor nos ha salvado. Formar parte de una iglesia local. Adquirir un compromiso verdadero con otros creyentes para defender la verdad de Dios. Si no es así, si alguien aquí no pertenece ni a la iglesia universal y tampoco quizás por ende no pertenece a ninguna iglesia local, hoy puede ser el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor y dejar de vivir vidas individuales, dejar el orgullo, dejar el egoísmo, dejar aquello que aleja de la iglesia de Cristo y comprometerse con el Señor y comprometerse con la iglesia. El Señor ha prometido dar una vida nueva, regenerar el corazón de piedra, dar un corazón nuevo, únicamente confiando en los méritos del Señor Jesucristo, no en nuestras propias obras, sino en la obra de Cristo. Y luego de que Él ha hecho esa obra regeneradora en nuestro corazón, dice y ha prometido que nos unirá a un cuerpo de creyentes donde podamos crecer juntos para su gloria. Que el Señor ayude a todos los que estamos aquí a poder tener en claro esta verdad. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por recordarnos la naturaleza de la iglesia que tú describes en las Escrituras. No la que podemos decir con nuestros pensamientos o palabras, sino la que tú describes en tu palabra. Tu iglesia, la única iglesia verdadera, el único pueblo que tú has escogido para salvación. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón, ayúdanos a examinar nuestra práctica, ayúdanos a ver si estamos caminando como tú demandas, en unidad, en santidad y en tu verdad. Señor, que tú puedas seguir dando convicciones a cada uno de los que se congregan en este lugar y que esas convicciones provengan de tu palabra y que tu buen espíritu confirme eso en los corazones para tu gloria y para tu honra. Te rogamos que todo esto pueda ser así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.